Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a el comentario de Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que nos va a traer el análisis sobre esta reforma de la supremacía constitucional. Edgar, adelante, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Un percance con mi teléfono me dejó fuera la semana pasada, pero aquí estamos y enviamos un saludo al público que nos escucha. Jorge, finalmente el pasado viernes 25 de octubre, el Senado de la República aprobó por 85 votos a favor y 41 en contra la llamada supremacía constitucional. Después de un intenso debate en la Cámara, en los medios de comunicación, en la academia e incluso en la población, las bancadas de Morena, Verde y PT vencieron los intentos golpistas de la Suprema Corte de Justicia, que pretendió invalidar la ya constitucional reforma al Poder Judicial, que señala de manera expresa que los ministros, magistrados y jueces deberán ser votados para poder ingresar y ser parte del Poder Judicial de la Federación. La polémica arreció desde hace 2 semanas a partir de que una juez de distrito pretendió invalidar la reforma, obsequiando vía un amparo la suspensión definitiva de los actos involucrados en dicha reforma, y conminaba a la presidenta de la República a que nulificara dicha ley, bajando de la red la publicación del Diario Oficial de la Federación, y además amenazaba a la presidenta para que, en caso de no hacerlo, se podrían tomar acciones penales que podrían llevarla a su destitución. La oposición seguramente, financiando a esa juez, logró logró ensanchar las diferencias políticas y jurídicas entre la oposición y Morena, y creyendo haber acorralado al gobierno, festejaba y hasta se burlaba del arrinconamiento político al que habría llevado a Claudia Sheinbaum en sus primeros días de gobierno. La oposición, Jorge, echó a andar su maquinaria mediática y posicionó en el imaginario público que la reforma al Poder Judicial era dañina, violaba los derechos humanos, que era el inicio del fin de la división de poderes y el inicio de la dictadura en el país. En su momento de mayor tensión y cuando la oposición pensó e imaginó que le había metido un golpe irreversible a la presidenta, vino la respuesta. Adán Augusto López Hernández, coordinador de la fracción de senadores de Morena, presentó la iniciativa denominada de supremacía constitucional. A pesar de que reiteradamente la coalición gobernante había insistido en que el artículo 61 de la ley de amparo vigente no faculta a juez, grupo o sujeto alguno para ampararse sobre reformas constitucionales, además se insistió hasta el cansancio para dejar claro que donde no había facultades de la autoridad, no había desacato, porque por más que se difundió la idea de que la presidenta de la República no puede ser reconvenida y mucho menos ser destituida por no hacer caso al amparo definitivo promovido por dicha jueza, la oposición decidió hacer el ridículo y dejar constancia de su desesperación, de su frustración y de su ataque permanente con falacias, mentiras y bulos en contra del régimen de la 4T. Dos componentes asociados a la disputa judicial dieron por fin la estocada final a Norma Piña y a sus fascinerosos ministros. Uno, la entrega por parte del Consejo de la Judicatura Federal de los listados de jueces, ministros y magistrados que componen el Poder Judicial. Y 2, la anuencia del Tribunal Electoral para que el INE pueda reiniciar los trabajos y preparativos para elección de jueces, ministros y magistrados. Con esos dos componentes, Jorge, más el voto favorable para incorporar a nivel constitucional la llamada Ley de la Supremacía Constitucional y el pronunciamiento del Senado reafirmando la imposibilidad jurídica y política de la presidencia para quitar publicación alguna del Diario Oficial de la Federación, por fin
se vio la derrota de la Suprema Corte de Justicia. Todo esto, Jorge, llevó a la derrota de la Suprema Corte de Justicia frente al Poder Legislativo, en una de las disputas judiciales pues más importantes en la historia de nuestro país. El día de ayer, domingo 27, se conoció que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, indicaba a los miembros de la Corte para que conformaran los comités de selección y evaluación de aspirantes a candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese mismo día, Jorge, el Consejo de la Judicatura confirmó que el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial terminaría el lunes 28 de septiembre y quien no regresara a laborar le sería suspendido su ingreso o pasará a trámite administrativo. Jorge, la resistencia opositora, por lo menos hasta ahora, parece haber sido vencida con las artes de la política. Ya se tenían preparados sendos acuerdos para iniciar juicios políticos en contra de jueces e incluso en contra de magistrados, pero finalmente la política y la política parlamentaria pudo vencer a la resistencia opositora. Vamos a esperar, Jorge, esto no acaba aquí. Seguramente la resistencia opositora a través de los mecanismos judiciales se incrementará, persistirá, pero lo que sí podemos decir, Jorge, es que habrá elección de jueces, ministros y magistrados el próximo 1 de junio de 2025. Es todo por hoy, bonito inicio de semana y un saludo a la cabina. Muchas gracias a Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la puede consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Y ante esto, precisamente el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está trabando la reforma judicial. El ministro Luis Alcántara Carrancá propone declarar la invalidez parcial de esta reforma, de la reforma al Poder Judicial. Y es que un proyecto que propone invalidar de manera parcial esta reforma ha sido presentado este lunes 28 de octubre por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este proyecto recoge una acción de inconstitucionalidad promovida contra la reforma judicial que fue oficializada el pasado 15 de septiembre, pese, lo que todos conocemos, a la protesta de miles de trabajadores del sector. Dentro de este proyecto, mismo que el alto tribunal hizo público, el ministro propuso invalidar la creación de comités de evaluación que serán encargados de conformar las listas de candidatos que irán a la boleta electoral. La nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de jueces y magistrados es inconstitucional porque no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial, es lo que sentenció, entre otras cosas. Así es que, pues ya dando el primer paso, los ministros de la Suprema Corte, los 8 ministros y ministras que están en contra de la reforma al Poder Judicial, son 11, recordemos que las otras 3 pues están totalmente allanadas al oficialismo: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, y por otra parte son 8 ministros y ministras que están pues en teoría dando la batalla, porque de tanta batalla no se les ha visto mucho, y es el momento de que pues creo que es lo último que les queda, porque de ahí en fuera, ya lo comentábamos y lo seguiremos comentando con Joaquín Malpica en su momento, pues se han visto tan tibios y tan medrosos que lo único que va a pasar es que la planadora de Morena y partidos aliados van a ir con todo sobre ellos y los van a sacar a patadas del Poder Legislativo, el Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver en qué para esta situación, porque de aquí y esto no se ha definido.